Muy buenos días con todos. Nuestro tema de hoy, vamos a iniciarlo entonces. El tema de hoy es una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Y el propósito del día de hoy es comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto y generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos actividades como siempre. La primera actividad, comprenderás la pérdida de empleo y el trabajo remoto como hitos generados por la pandemia en nuestro país. Así es nuestra primera actividad. Y la segunda actividad, tu reto será generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollo de habilidades para el trabajo remoto. ¿Ya? Son dos actividades que vamos a hacer entonces el día de hoy. Continuemos. La primera actividad nos dice aquí entonces. Comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país. ¿Ya? Vamos a ver dos pequeñas noticias. Acá la primera noticia nos dice Gamarra 2.0, un emporio comercial que migra al negocio digital. ¿Ya? La economía de Gamarra movía cerca de 30 millones de soles al día. ¿Sí? Cuando la pandemia llegó al Perú y la cuarentena fue declarada, el flujo de dinero se redujo a cero. ¿Sí? Dejaron de percibir ingresos. ¿Sí? ¿Qué sucedió luego? Pronto el capital ahorrado empezó a gastarse. Los comerciantes esperaban un bono de reactivación económica que no llegó, bueno, la mayoría por lo menos dice, y entraron en una situación desesperante. Solo una solución parecía ser efectiva: el comercio electrónico. ¿Sí? Como muchos otros comerciantes, vamos a ver un pequeño ejemplo acá que nos dice: Miriam ha encontrado en Facebook un canal de ventas que le ayuda a mantenerse a flote. ¿Ya? ¿Qué más? El comercio online, un método eficaz para hacer negocios en contextos como el que vivimos. ¿Sí? ¿Qué es Gamarra? Gamarra pues es un emporio comercial en Lima, el más grande que me parece que existe acá en el Perú, donde se reúnen todos los la buena cantidad de comerciantes ahí, ¿sí? Tanto con empresarios pequeños como empresarios medianos, ¿sí? Se reúnen ahí y en Lima es un emporio grande, ¿ya? Entonces miren acá, todo este emporio comercial, a raíz de la cuarentena, muchos de ellos, o la gran mayoría, por no decir todos, están migrando a lo que es el negocio digital a través de las redes sociales, el internet, páginas web, ¿sí? U otros servicios que también brindan el negocio digital. ¿Ya? Entonces se ha movido para que ellos puedan también seguir subsistiendo. ¿Ya? Veamos el otro noticia. Nos dice acá: la COVID-19 ha generado mayor pobreza y desigualdad en la niñez y adolescencia. Lima, 15 de octubre de 2020. ¿Ya? UNICEF y el Banco Mundial alertaron que la pobreza y la pobreza extrema incrementarían de manera más pronunciada en estos grupos de edad, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares en los que las madres y los padres tienen empleos de baja productividad o informales. La pobreza monetaria en niños, niñas y adolescentes peruanos aumentaría del 26.9 que era en 2019 a 39.9 que es en 2020 como consecuencia directa de la pandemia. También UNICEF nos dice que 1.2 millones de menores de edad podrían caer en pobreza en 2020. ¿Ya? Y acá hay un pequeño cuadro de cómo ha aumentado la pobreza en este año. En las zonas rurales del 47 al 62, cerca de un 15% aumentó la pobreza. En las zonas urbanas, que es en Lima metropolitana, ha incrementado un 10% y en la costa urbana un 13%. ¿Ya? Entonces se ha incrementado la pobreza no solo en muchas familias, ¿sí? Se han visto afectados a raíz de esta pandemia, de esta enfermedad, ¿sí? Se han visto afectadas, ¿ya? Pero muchos también a raíz de esto han innovado en el trabajo. Vamos a ver qué nos dice acá. Te habrás dado cuenta, dice, que estas dos situaciones se dan por algo que no pensábamos que podía suceder, una pandemia. Sí, muchas cosas han cambiado con respecto al trabajo, sobre todo en su estructura. ¿Ya? Un ejemplo de cambios: cómo han aparecido alternativas de trabajo que se han creado, por ejemplo, atenciones médicas a través de videoconferencias,
compras online en Gamarra y otros lugares también. Las compras online han subido. Se ha fortalecido también los servicios de entrega en casa, los famosos delivery. Sí, hoy en día se han incrementado. Entonces han cambiado muchos trabajos, ¿ya? Muy bien. De esta parte, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Vas a observar tu entorno y responder este par de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado el trabajo familiar? ¿Sí? Conversa con tus padres y respondes esta pequeña pregunta: ¿cómo ha cambiado el trabajo familiar? ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado el trabajo de tus padres? ¿Ya? La segunda pregunta: ¿cómo han cambiado los negocios de tu comunidad? ¿Sí? En estos tiempos, ¿cómo es que ha cambiado el negocio en tu comunidad? ¿Están iguales con antes de la enfermedad o no? ¿Sí? Entonces ahí redactas también, ¿ya? Tanto en la primera como en la segunda pregunta redactas. Eso sería todo de tu actividad, de tu primera actividad, ¿ya? Vamos a la segunda actividad. En la actividad 2 nos dice lo siguiente: generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. El escritor norteamericano Robert Kiyosaki, que es un empresario también, es reconocido por su frase: el fracaso inspira a los ganadores y el fracaso derrota a los perdedores, ¿ya? Esto enseña lo siguiente: que tenemos que aprender a ver los momentos difíciles como fuentes de aprendizajes para seguir actuando. No podemos darnos por vencidos, ¿ya? Como jóvenes estudiantes que ustedes son, podríamos pasar meses aprendiendo metodologías creativas e innovación, pero si no actuamos no sirve de nada. Dicho de otro modo, si no aplicamos lo aprendido en los momentos que más lo necesitamos y con nuestra familia, pues no sirve, ¿ya? Nuestro reto es tener respuestas frente a la pérdida de empleo, generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, ¿sí? Y también, de acuerdo a las realidades y oportunidades laborales que existen, son distintas en cada región de nuestro país. En momentos como estos estamos llamados a desarrollar un espíritu emprendedor, ¿ya? Entonces acá en estos tiempos difíciles pues estamos llamados a un espíritu emprendedor, es decir, en medio de las dificultades ver soluciones, ¿ya? Como dijo alguien también, en tiempos de crisis muchos lloran, pero hay otros que venden pañuelos para los que lloran. En otras palabras, hacen negocios en un tiempo de crisis, aprovechan para crear nuevas fuentes de ingreso, ¿ya? ¿Cuál grupo estás? ¿En los que lloran o en aquellos que realmente ven o buscan soluciones en medio de las crisis? Veamos acá dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos nos dice acá de emprendimiento. Nancy tuvo que cerrar, dice, su negocio, ¿sí? De la cuarentena impuesta por medio de la enfermedad. Ella tenía un salón de belleza, ¿ya? Ante la necesidad de muchas personas a poder cortarse el cabello desde casa, ella ha optado por la venta de kits de corte de cabello, ¿sí? Ella ha empezado a vender kits de corte de cabello, ¿sí? A los que deseaban, ¿ya? Los cuales están compuestos, dice, por tijeras, diversos tipos de brushes, spray, navajas, entre otros bienes, ¿sí? Se ha innovado su negocio, ya no tiene su salón de belleza, pero empezó a vender kits de corte de cabello. La otra emprendedora está Maricotis, que tiene un emprendimiento de pastelería y repostería. Se quedó sin clientes luego de la pandemia, pero ella se innovó también, empezó a dar clases de pastelería y repostería por Zoom de manera gratuita, ¿ya? Y vender kits de insumos por la preparación de pasteles o postres que acompañaban a sus clases gratuitas, es decir, daba las clases, sí, y vendía también los kits de insumos que con eso se iban a desarrollar sus clases, ¿no? Ahora tiene una fuerte demanda de la cuarentena. Muchas personas que están en su casa toman cursos y compran los kits para aprender en la práctica, ¿sí? Sacamos que la pastelera se innovó dando clases gratuitas y vendiendo los kits para los insumos pasteleros, ¿no? Y también vemos acá a Nancy, sí, que su salón de belleza innovó y empezó a vender kits de cortes de cabello. Como te das cuenta, no se quedaron con los brazos cruzados, sino que empezaron a innovar, ¿sí? Siguieron trabajando en lo que les gusta hacer, pero de otra manera, esta vez a través de los medios digitales, ¿ya? Como se puede leer, los emprendedores continúan lo que saben hacer, pero se adaptan a los nuevos retos que impuso la pandemia. Pero lo que también hay que destacar es el salto que da el negocio vía los recursos digitales. Sí, se puede llegar más lejos con los recursos digitales, ¿ya? Muy bien, ahora ¿qué te toca hacer a ti? Redacta las alternativas de emprendimiento para el autoempleo que propones frente a la pérdida de empleo de acuerdo con tu contexto. Vas a redactar alternativas de emprendimiento, ¿sí? Observando tu entorno, observas tu entorno y ves ahí, bueno,
cómo ha cambiado el negocio hoy en día y redactas alternativas similares a estos ejemplos, ¿no? Acá hay dos ejemplos, entonces tú también redacta lo que tú ves en tu entorno y cómo también podría innovarse también en tu entorno, ¿no? De acuerdo a estos ejemplos, ¿sí? Y de acuerdo también a tu entorno que estás observando. ¿Sí? Sería tu actividad 2, pero haberme dejado entender. Gracias.